dice el título, encontrar o plantear conclusiones sobre el liderazgo emocional en nuestra aula, ¿no? Entonces, ustedes ya hicieron sus encuestas, ¿no? Recabaron la información a través de sus tablas de frecuencia y, y solamente faltaba llevarlo a gráficos estadísticos y por último obtener conclusiones de esta investigación y verlo sobre todo a través de estas tablas y gráficos estadísticos. ¿No es cierto? Entonces, por eso que el producto en esta sesión nos pide que ustedes planteen sugerencias y recomendaciones para el buen manejo del liderazgo emocional en el aula, ¿no? Quiere decir que a partir de esos resultados ustedes puedan obtener conclusiones, ¿no? Recomendaciones, sugerencias para poder elevar el liderazgo emocional, ¿no? Y encontrar soluciones, ¿no? O de repente algunas pautas para elevar ese nivel, ¿no? O mantenerlo, ¿ya? Entonces, vamos a recordar un poquito entonces cómo se construyen estos gráficos estadísticos, como lo es el gráfico de barras y como es el gráfico circular, ¿no? Obviamente en estadística hay una variedad grande de este tipo de gráficos, pero lo más conocido son el de barras y el circular, ¿no? Entonces vamos a hacer énfasis en, en este hecho, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? He propuesto una situación 1 en la que usted, haciendo uso de todos esos conocimientos que ha adquirido en estas sesiones, es decir, el desarrollo de una tabla de frecuencias, ¿no? El diseño de las tablas o los gráficos estadísticos. A partir de estos tres diseños, ustedes tienen que completar, ¿no? Completar la tabla y los gráficos, los datos respectivos, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Esa es una de las preguntas que aparecen entonces en esta ficha, ¿no? ¿Cómo encontrar el resto de valores? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este espacio que está en esta circulina, yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes respondieron a siempre motivado? ¿No? He cogido una de las preguntas que se hace en la encuesta que hicimos, que era con respecto a tu actitud frente a la vida, ¿cómo te describirías? ¿No? Esa fue una de las preguntas del cuestionario. Y entonces aquí aparece algunos datos, ¿no? de esta encuesta ficticia que se hizo a un grupo de estudiantes y que se muestran partes de ellas en estos gráficos y en esta tabla. Entonces lo que usted tiene que hacer es completarla, pues, ¿no es cierto? La única pista que podría ayudarles un poquito, ¿no? Porque el asunto es que ustedes lo resuelvan, es esta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes participaron respondieron siempre motivado? Entonces usted observa que esa respuesta va a surgir de el gráfico de barras que también falta completar, pero aquí nos dan que para siempre motivado fueron 2 estudiantes, ¿no es cierto? Entonces usted completa, pues, ¿no? Y coloca los 2 estudiantes, ¿no es cierto? Otra pista más, por ejemplo, en la gráfica circular, siempre motivado, está sombreado de celeste, ¿no? Y es el 48%, ¿no? Eso significa que este valor es el HI%, ¿no es cierto? Entonces ese 48% iría acá, ¿ok? El 48%. ¿Está bien? Y así vamos completando la tabla, ¿no es cierto? Si esto es el 48%,
usted fácilmente puede determinar quién es el HI, ¿no es cierto? Es decir, el 0,48, ¿no? Un estudiante me preguntó, pero profesor, ¿cuántos son? ¿Cuál es el total? Usted lo va a descubrir a partir de estos datos, ¿ok? Y por ejemplo acá aparece un 16% para pasivo, ¿no? Entonces acá pondría yo 16%, ¿no es cierto? Y por acá yo pondría para el HI 0,16. ¿Está bien? Bien. Te lo dejo porque el trabajo es para ti y ojalá que puedas. No, yo sé que lo vas a hacer completar tus tablas y ya estaría resuelta esta primera parte de la ficha. ¿Está bien? Pregunta 2. La pregunta 2 también ya te lo dije inicialmente, ¿no? Tiene que ver con esos resultados, esas conclusiones, ¿no? Que vas a obtener justamente después de haber obtenido tus gráficos y tus tablas, bueno, que ya están resueltas, ¿no? Y de ahí poder mostrar, determinar a qué conclusiones podrías llegar respecto a tu aula, ¿no? Porque se supone que tu investigación ha sido hecha en tu grado, ¿no? 20 estudiantes de tu sección han sido encuestados y a partir de esa información podríamos determinar eh, cuánto está desarrollado ese liderazgo emocional de que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta 2, ¿no? Recomendé yo eh, de repente recurrir a nuestro amigo el psicólogo, que está en cada uno de los grados, ¿no? Y él podría ayudarnos también a dar algunas reflexiones un poco más profundas, ¿no? Sobre ese trabajo que ustedes le pueden mostrar, ¿no? Y ayudarles de esa manera a poder dar apuntes un poco más precisos, por lo mismo que es su especialidad, ¿no? Bien, esa es la pregunta 2, muchachos. Así que no está complicado, ¿no? ¿No? Entonces, te queda entonces hacer tus tablitas, tus gráficos para cada pregunta que se hizo, ¿no? Fueron 8 tablitas, podrían ser 8 gráficos de circulares y 8 gráficos de barras, ¿no? Pero yo no te voy a pedir muchos, ¿no? ¿No? Suficiente con que sean 4 gráficos, ¿no? Creo que es válido, pero si lo culminas mucho mejor para poder encontrar, eh, hacer una mejor reflexión, ¿no? Porque viendo completo todo el espectro, entonces podríamos dar mejores apuntes sobre lo que queremos mencionar como conclusión, ¿no? Como reflexión del trabajo, ¿no? Entonces, ya está, esa es la pregunta 2, muchachos, entonces no es nada complicado, ¿no? Lo único que falta recordar para aquellos que todavía se les hace difícil construir sus gráficos es lo que ya hemos venido diciéndoles, pero no está mal de repente eh, recordárselos, ¿no? Es, por ejemplo, la construcción de las tablitas, ¿no? Perdón, los gráficos de barras, ¿no? ¿Cómo logran estos gráficos? ¿No? Partiendo de la tabla de frecuencias y es fácil obtenerlo, ¿no es cierto? ¿No? La variable que se muestra en este ejemplo, ¿no? He cogido también una de las preguntas de la encuesta, ¿no? Actitud frente a la vida, nuevamente, y vamos a completar pues esta ficha o esta gráfica de barras, ¿no? Entonces en el eje horizontal van
las categorías, ¿no?, de la variable, ¿no? Porque la variable en mención es una variable de tipo cualitativa, ¿no es cierto? Porque la pregunta que se le hace al encuestado, por ejemplo, ¿no?, decirle ¿qué actitud tienes tú frente a la vida? Y contesta el encuestado, bueno, siempre estoy motivado, o enérgico, o pasivo, o pesimista, ¿no? Por lo tanto, las respuestas que está dando el encuestado son de tipo cualitativas, ¿no? ¿no? Son cualidades que se muestran, ¿no? Y en esa categoría, entonces, esas categorías es donde se colocan en el eje, en el eje X, ¿no es cierto? ¿Ok? En el eje X van entonces esas categorías para la variable, de la variable, ¿no es cierto? Acá es el eje X, acá el eje Y, y en el eje Y van generalmente las frecuencias. Ahí está, en este caso son estudiantes, ¿no? Son estudiantes los que son encuestados, y eso vendría a ser parte de las frecuencias, los que van a determinar las frecuencias absolutas. ¿Ok? Entonces, ahí está por ejemplo, acá observamos que siempre motivados fueron 8 estudiantes los que contestaron, ¿no? Siempre motivados son 8, y acá está, ¿no? Podemos hacer hacemos nuestros rectangulitos, ¿no? Con los mismos anchos, y eso me determina la frecuencia absoluta, como es acaso aquí 8, ¿no es cierto? Acá hay 8 estudiantes, eh, por ejemplo, para enérgico son 5, entonces acá hay 5, y así, ¿no? Lo culminamos con 3 y 4. 4 estudiantes contestaron que su actitud era pesimista, ¿no? Frente a la vida. Ya está, ¿no? Y este es el gráfico de barras, ¿no? Debe tener un título, como aparece acá, y también generalmente, ¿no?, el número de gráfico número, no sé, el número, en este caso de repente el número 6, ¿no es cierto? Ya, y la fuente, en este caso es, como tú lo has diseñado, vas a decir que es una fuente propia. ¿Ok? Ya está, ¿no? Entonces, no es difícil tampoco hacer entonces una gráfica de barras. Bien, ahora el gráfico circular también es bastante sencillo. El asunto es poder encontrar los ángulos que determinan cada sector circular, ¿no es cierto? Y para eso solamente tenemos que utilizar una pequeña formulita que es esta, ¿no? El ángulo, este ángulo se obtiene multiplicando el HI por 360 grados, ¿no? 360 grados, que es la vuelta completa, ¿no?, del ángulo de la circunferencia, ¿no? La vuelta completa me determina un ángulo de 360 grados. ¿Ok? Entonces, el alfa es el ángulo del sector circular. ¿Ya? Entonces, para obtener, por ejemplo, el ángulo que determina esos 8 estudiantes que siempre contestaron, siempre motivados, entonces, para obtener este ángulo de acá, multiplicamos el HI respectivo, que en este caso es 0,4, y multiplicado por 360. Ahí está, 0,4 por 360 me da 144 grados. ¿Está bien? Listo. Y así harías con los demás, ¿no? ¿No? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para enérgico, que es el color naranja, vemos que el HI es 0,25,
multiplicado por 360 sería 36 grados. Este angulito sería 36 grados. ¿Está bien? Listo, y así completaría los demás. ¿Ya? Pero también les recuerdo de que en la gráfica circular no se colocan ángulos, sino se colocan porcentajes, ¿no es cierto? Entonces, usted, lo único que estoy haciendo al colocar los ángulos es porque usted tiene que dibujar y tiene que darle, formar el ángulo de acuerdo a cada, a cada, a cada característica, ¿no? A cada categoría. Entonces, no vas a colocar pues 144 grados de cualquier medida, ¿no? Tienes que medirlo, ¿no? Y para eso tu transportador, ¿no? ¿No? Y mostrar cuál es su abertura, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la medición, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú después una vez que has obtenido estos ángulos? ¿No? Lo que vas a hacer es colocar los porcentajes. ¿Ok? Entonces no van porcentajes, no van ángulos, sino van porcentajes. ¿Ok? Entonces borramos esto de acá. Borramos y colocamos los porcentajes. ¿No? Para siempre motivado 0,4 llevado esto a porcentaje sería 40%, ¿no es cierto? Entonces colocamos acá el 40%, ¿no? Una más, a ver, para enérgico, que es el de naranja, si esto es 0,25, como porcentaje sería el 25%, ¿no? Ya sabemos que la coma decimal corre dos espacios y así se determina el porcentaje, ¿no? Ya está, listo. Y ahí tienes ya tu gráfica circular. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Lo único más que quiero que hagas y va dirigido a los tigres, ¿no? ¿No? Y es un problema opcional que es también bastante sencillo, ¿no? En la que tienes que hacer de esta situación un gráfico de barras, ¿no? Y también su tablita de frecuencias. Nada más y contestar estas preguntas que son sencillas, ¿no? Por ejemplo, el tema de esta situación es justamente el precio del gigabyte en el mundo, ¿no es cierto? Y podemos observar que hay una diferencia eh, grande, por ejemplo, entre el precio de un gigabyte en Estados Unidos y el precio del gigabyte, por ejemplo, en Chile, ¿no? 12 dólares con 37 en Estados Unidos y $1.87 en Chile. Mira qué diferencia, ¿no? Y por ahí también está en Perú, ¿no? En Perú también es bastante cómodo, 2.48, bastante bajo, ¿no? Y comparados con Australia, o perdón, con Canadá, con el Reino Unido, ¿no? Es bastante bajo. Entonces, de eso trata esta situación, ¿no? Y es para responder algunas de las preguntas que están bastante sencillas, ¿no? ¿Cuál es el país más costoso? Fácil de responder. El menos costoso. ¿Cuál es la ventaja de presentar información a través de gráficos? Creo que puedes responder ello, ¿no? Y el problema más serio de esta situación es esta de acá, muchacha, la última. Yo te animo a resolverlo porque resolverlo significa que vas a hacer uso de operaciones básicas con los números decimales, ¿no? Eh, y si lo resuelves, bueno, es un plus para ti porque esta pregunta, la pregunta 3, es opcional, ¿ya? Entonces,
Eso es todo del trabajo de esta semana, muchachos. Me interesa sobremanera que ustedes saquen, obtengan bien las conclusiones de su investigación para que puedan llevarlo a su infografía y sea pues un trabajo, sea un buen trabajo. Muchachos, eso es todo para esta semana y bueno, ojalá te sirva un poco este video para que puedas culminar tu trabajo satisfactoriamente. Muchachos, los saludo y nos estaremos viendo en la próxima reunión.